Estoy en Huasca de Ocampo, un pueblo localizado en el estado de Hidalgo, poseedor de una de las 13 maravillas naturales de nuestro país, dos de las haciendas más conocidas y el Museo de los Duendes. Acompáñenme a descubrir de cuánto tiene que ser nuestro presupuesto para recorrer el primer pueblo mágico de México. Tomando la carretera federal México-Pachuca a 2 horas y media de la Ciudad de México, se encuentra este pueblo mágico. El nombre de Huasca de Ocampo proviene de la palabra Huascasaloyam, que en náhuatl significa lugar de alegría y de agua, y del apellido de Melchor Ocampo, quien vivió aquí durante un breve periodo. Huasca es un lugar en donde convergen la naturaleza y maravillosas construcciones realizadas por el hombre. Este es el Museo de los Duendes. Se encuentra a unos 8 minutos del centro de Huasca y la manera ideal para llegar aquí es en taxi. Les va a costar unos 50 pesos, pero es el modo de llegar hasta la entrada. El costo de acceso es de 20 pesos. Nos tocó el día un poquito lluvioso, pero bueno, acompáñenme a conocerlo. Fundado por Cristina Cortés de Herwig, después de asegurar haber tenido varias experiencias con estos seres en Huasca de Ocampo, el Museo de los Duendes se encuentra en el kilómetro 2.5 de la carretera Huasca-Tulancingo. En el interior del museo vamos a encontrar figuras, pinturas y pruebas de la existencia de estos mitológicos seres. Al lado de cada figura hay un cuadrito con la descripción, el nombre, el don, el color y el cuarzo de cada duende. Según el don, las personas pueden acercarse al duende, pedir un deseo y este se cumplirá a cambio de dinero o un caramelo. Su objetivo es compartir e intercambiar con los visitantes cualquier vivencia que hayan tenido con estos misteriosos entes. Si quieren quedarse a dormir, hay varias opciones de alojamiento: cabañas, hostales, hoteles. Yo me voy a quedar en el Hotel Hacienda San Miguel Regla. Vean qué bonito está. El conde de Regla poseía varias haciendas en Hidalgo dedicadas a la extracción de minerales, por lo que necesitaba de un lugar con grandes cantidades de agua y lo suficientemente amplio para poder realizar el proceso de refinamiento. Huasca tenía todos estos elementos, por lo que aquí fue donde edificó Santa María y San Miguel Regla. Don Pedro Romero de Terreros fue nombrado conde por la corona española y debido a su devoción, ayuda y lealtad, se le permitió llevar después de su título nobiliario el nombre de la Virgen que veneraba, la Virgen de Regla. Les cuento que actualmente se conserva parte del casco original y la capilla de la hacienda. El hotel tiene espacios recreativos y algunas habitaciones tienen chimenea, ya que hay épocas del año en que el clima llega a ser muy frío en Huasca. Es por esto que San Miguel Regla es un lugar ideal para descansar. El Hotel Hacienda San Miguel Regla es una muy buena opción si quieren pasar la noche en Huasca. Lo único es que su precio no es tan barato, pues va de los 900 a los 1,500 pesos por persona, eso sí dependiendo la habitación que elijan. Les va a incluir comida, cena, desayuno, pero nada de bebidas. Ya estoy en los prismas basálticos. Es impresionante cómo se ve la cascada desde este puente. Y bueno, como les había comentado, ha estado lloviendo y lo bueno que nos ha traído la lluvia es la abundante cantidad de agua que está cayendo desde la cascada. De verdad es un lugar impresionante, no se lo pueden perder. El costo de la entrada es de 50 pesos. Hace millones de años hubo un enfriamiento acelerado de lava durante un derrame que se vertió al fondo de la barranca, dando origen a columnas geométricas de basalto, hoy conocidas como los prismas basálticos. Su forma peculiar se debe a que la lava entró en contacto con algún medio acuoso, lo cual generó fracturas en esta, originando columnas poligonales de hasta 40 metros de altura.
Muy cerca de los prismas basálticos se encuentra la hacienda Santa María Regla. Aquí se grabó parte de la película El Zorro. El acceso cuesta 65 pesos por persona o si lo desean, también tiene servicio de hotel. Construida en 1760, don Pedro Romero de Terreros nombró a la hacienda en honor a la Virgen de Cádiz que veneraba. Con hermosos jardines, túneles y bóvedas subterráneas, en 1945 fue transformada en hotel. Actualmente, además de ser hotel, en la hacienda se pueden llevar a cabo eventos sociales o empresariales. Además, una de las ventajas que tiene la hacienda de Santa María Regla es que a través de una vereda pudimos llegar a otro lado de los prismas basálticos. Esta es la Cascada de la Rosa, pero si van a tomar esa vereda, por favor traigan zapatos cómodos porque el terreno no es muy confiable. En este viaje gasté 43 pesos de la caseta de ida, 20 pesos del boleto para el Museo de los Duendes, 1,100 pesos de la estancia en el Hotel San Miguel Regla, que incluía la comida, cena y desayuno. Por las bebidas en la comida y cena fueron 90 pesos. La visita a una de las 13 maravillas naturales de México costó 50 pesos. El acceso a Santa María Regla fue de 65 pesos. Y por último, la caseta de regreso a la Ciudad de México fue de 43 pesos. Así que el costo por mi viaje a Huasca fue de 1,451 pesos. Huasca de Ocampo es un lugar perfecto para una escapada de 2 días. Pues aunque el pueblo no es muy grande, existen lugares turísticos que valen la pena visitar. Pues esto fue Huasca de Ocampo. Como pueden ver, sigue lloviendo. Nada más se ha quitado por ratos, pero la verdad no nos tocó un clima muy favorable. Espero que les haya gustado tanto este lugar como a mí y que pronto puedan hacer su recorrido.